amigo, el pastor David Velázquez, pastor de la iglesia Casa de Pan en Santo Domingo, y hoy nos trae una palabra poderosa. La semana pasada se quedaron 2 o 3 por ahí locos y sin idea, y esta semana no va a ser la excepción. Pastor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pastor Luis, y buenas noches a todos los televidentes y oyentes que nos sintonizan martes a martes para estudiar este maravilloso libro de revelación de Apocalipsis, donde, como usted iba diciendo, es la antítesis a la desesperanza, es el libro de la esperanza, el libro que nos enseña que un día aparecerá el que dijo que vendría y se acabó el juego, se acabó el pan de piquito, como dicen en Puerto Rico, y nos iremos a morar con él por la eternidad. Gloria al Señor. Entonces, interesante, Pastor Luis, lo que está diciendo. Hoy yo hablaba en la emisora que tengo un programa de hombre a hombre los martes en Pura Vida, 92.9 en República Dominicana, y hablaba precisamente sobre eso, sobre ese maravilloso versículo que dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero el contexto en el cual Juan 8:32, cuando usted analiza ese capítulo 8 y ubica ese texto en el contexto, se dará cuenta que hay más que eso, hay más de lo que sale de la boca para afuera de nosotros cuando hablamos y decimos eso, porque tenemos que meternos dentro de la película y en el tiempo, y entonces podríamos analizar qué es lo que Jesús está diciendo. Eso Jesús lo dijo en una época de fiesta, lo dijo en el templo. La primera experiencia que tiene Jesús en ese capítulo 8 es la mujer que fue allá en adulterio. Luego Jesús está hablando acerca de varias cosas, como por ejemplo de que si ustedes comen de mi carne, comen beben de mi sangre. O sea, Jesús está entrando, se está abriendo paso como rabino. En aquellos tiempos se le daba mucha importancia a los maestros, y habían grandes maestros y habían hasta proclamados mesías que hacían hasta milagros y tenían seguidores. Encima de eso estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los epicúreos, estaban los estoicos, estaban los celotes, estaba el Imperio Romano, estaba un montón de cosas, como estamos ahora, que estamos en el medio del sangue, oyendo la misma ciencia debatirse unos contra otros, uno diciendo una cosa, otro diciendo otra, y a quién le creemos. El gobierno actuando de una forma, parte del gobierno, parte de la prensa diciendo un montón de cosas. Yo me imagino que estamos en el fuego cruzado, pero el Señor le dice a ellos: si ustedes creen lo que yo le digo, ustedes serán mis discípulos, y la verdad que ustedes creen de mí los hará libres, libre de la confusión, libre del temor, libre de cualquier cosa que pueda asaltar tu vida. Tú eres libre de eso si tú le crees al Señor. Dice que mientras Jesús hablaba, los judíos creían en él y eso le molestaba. Bueno, pero la clase de hoy es lo siguiente. Eso nos pasa a los pastores, que siempre tenemos una palabra y queremos... Sí, Exactamente. Sí, por eso es que el pastor predica ahora y cuando yo termine da otro mensaje. Mira, el pastor Luis se va a quedar sin mensaje. Guarde 2 o 3 para... Bueno, el libro de Apocalipsis, para los que sintonizan por primera vez, es un libro maravilloso, es un libro que tiene 3 elementos que lo hacen súper interesante. Primero, es un libro escatológico. ¿Qué significa escatología? Que tiene que ver con el futuro. ¿Por qué tiene que ver con el futuro? Porque es profético. Dice el libro el que guarda las palabras de esta profecía, dice bien claro. Pero también el libro es un libro que es apocalíptico. ¿Qué significa apocalíptico? Pues que hay un conflicto bien marcado entre el bien y el mal. El mal representado por el enemigo, que lo vemos aquí como el dragón y como todo este tipo de cosas, y el bien representado por la revelación del Hijo de Dios que viene en un caballo blanco venciendo, ¿verdad?
y dice el fiel y verdadero. Entonces, también es un libro epistolar. ¿Por qué? Porque contiene cartas a 7 iglesias y en eso estamos. Ya explicamos, ya el profesor Matiel explicó hace tiempo atrás. Usted puede ir y de una vez entra al website de Casa de la Fe. En Facebook también puede entrar y ver estos maravillosos videos que el pastor deja ahí. También puede meterse al canal de YouTube y puede ver estos videos y puede repasar y copiar y puede parar para digerir, puede parar para copiar, ese tipo de cosas. Y él explicó los diferentes tipos de escuelas que hay de pensamiento referente a la interpretación de este libro. Este libro tiene mucho simbolismo, tiene también, no se puede desligar la historia, es histórico también. Como dijo el pastor Luis la semana pasada, el libro no puede desligarse de la historia porque estas 7 iglesias no era algo espiritual, estas 7 iglesias existieron en este tiempo. Entonces, también empezamos diciendo que este libro comienza con una visión de Jesucristo como juez. Aquí Jesucristo no viene con corona, viene como juez, viene con un cinto, viene con una bata, viene con sus ojos que botan fuego y viene como juez, viene a juzgar a los moradores de la tierra que no han querido aceptarlo a él como el único camino de salvación. Entonces, empezamos hablando de la iglesia de Éfeso la semana pasada. Y la iglesia de Éfeso, dentro de una de las escuelas de interpretación, que esas cosas, eso yo lo adopto porque yo soy medio ecléptico, de la escuela ecléptica, ¿verdad? Que coge lo mejor de todas las escuelas, ¿verdad? Y la une a su escuela. Y pues yo me gusta esta parte de la escuela de interpretativa histórica, que mira estas 7 iglesias como periodos de la iglesia, periodos históricos de la iglesia del Señor Jesucristo, desde Pentecostés hasta donde estamos viviendo hoy. Y para muchos pensadores históricos, Éfeso representa la era apostólica, es la era del comienzo, la era donde salieron aquellos 12 hombres, aquellos 120 hombres de Pentecostés disparados a predicar el evangelio. Y se une Pablo y otros apóstoles como Bernabé y otra gente. Esta es la era apostólica. Por eso es que dice que esta iglesia tenía discernimiento, porque sabía quiénes eran y quiénes no eran, los falsos y los verdaderos. Entonces, esta segunda iglesia se llama la iglesia de Esmirna. Esmirna. Quisiera que tú explicaras un poquito, David, ya que metiste. Eso es una pregunta que siempre hacen y nos abordan siempre por la página de Facebook. ¿Qué significa la palabra apóstol, apostolado, esta era apostólica que entraste ahora? Hay una diferencia entre los 3 términos: apostolado, apóstol, apostólica. Bueno, mira, eso sería una enseñanza. Sí, eso es una clase aparte. Pero yo, para que vayan masticando, o sea, para que vayan buscando información sobre eso. Mira, el problema de la iglesia evangélica, específicamente la iglesia evangélica de estos tiempos, ha tenido una resistencia a lo apostólico en estos tiempos. La razón es porque en el libro de los Hechos, cuando fueron a sustituir a Judas, que había muerto, se había ahorcado y se murió cuando se cayó y se desmembró todo, pues quisieron sustituir para llevar el número a 12. No esperaron. El Señor ya tenía el que era Pablo, pero ellos se adelantaron, en mi humilde opinión, ¿verdad? Y quisieron, y entonces echaron suerte y salió Matías. Entonces, cuando ellos fueron a escoger este sustituto, Pedro habla, y como la forma que Pedro habla, todos estuvieron de acuerdo en que tenía que tener unos requisitos para ser apóstol de ellos, de los 12.
Y esos requisitos eran que tenía que haber caminado con ellos en el tiempo de Jesús, tenía que haberse el testigo de la resurrección y haber visto a Cristo, conocido a Cristo, a Jesús. Entonces, basado en eso, la academia o los académicos, pues entienden que obviamente desde que Jesucristo se fue a los 40 días, pues más nadie le caía el título de apóstol, nadie puede ser apóstol. Entonces, pero entonces, ¿qué hacemos con el apóstol Pablo? Que Pablo no vio a Jesús. Entonces, ellos interpretan que Pablo dice, y yo el último como abortivo. Entonces ahí se cierra esto de los apostólicos referente a los apóstoles de Cristo. Ahora bien, si nos vamos estrictamente al término griego, ¿verdad? Al término griego, pues tenemos que entender que en el Nuevo Testamento hay 3 tipos de apóstoles. Y esto usted lo puede encontrar en Hebreos capítulo 3. Usted puede ir allá y buscar que se le llama a Moisés y a Jesús los apóstoles de Dios, los enviados, porque la palabra apóstol lo que quiere decir es enviado, sí, pero enviado para una obra en específico. ¿Ok? Ya no es enviado cualquiera, porque para nosotros era un misionero, pero por lo menos en el Concilio Dios Pentecostal, que mis padres fueron ministros ordenados, pues el misionero era el obispo de la iglesia en otro país. O sea, que no era un misionero cualquiera, era un hombre que tenía a cargo el movimiento en el país donde iba, donde había sido enviado. Entonces, esto es importante porque esta era la misma función que cumplía Pablo y cumplieron muchos hombres después que siglo II y siglo III hubieron obispos que establecían una comunidad de pastores y una organización, se fueron estructurando y había un encargado de todo eso. Ahora bien, ahí habla de los apóstoles de Dios y solamente menciona 2. Pues hay que hacer la diferencia que apóstoles de Dios solamente hay 2. Moisés, que fue el enviado para Israel, para la casa de Israel, y Cristo, que es el apóstol de todos. ¿Okay? Esos 2. No pueden haber más apóstoles de Dios. Ahora bien, entonces, ¿cómo explicamos los 12 que escogió Jesús? Esos son los apóstoles del Cordero. Eso los escogió Jesús de mano. Vente, sígueme, vente. Ahí no hubo votación ni llenaron aplicación. Jesús de dedo dijo, vente, sígueme, vente. Y el asunto es que a todos los que él le dijo, sígueme, ninguno protestó y todos respondieron a ese llamado. Esos son los apóstoles de Cristo. Ahora bien, fíjense que el libro de los Hechos establece específicamente cuando van a sustituir a Judas, que Pedro invoca al Espíritu Santo que ha recibido para que los oriente, para que los guíe en esa nueva labor. Entonces, de ahí en adelante, quien está en función con la iglesia es el Espíritu Santo. Y cuando Pablo escribe el libro de Efesios, Jesús no está, está el Espíritu Santo. Y ahí es donde Pablo establece que él instituyó que el Espíritu, ¿quién instituye? No Jesús, porque Jesús no está de frente, Jesús cogió lo suyo. Ahora le toca al Espíritu Santo escoger los suyos. Entonces, como 5 ministerios que están a cargo y dirigidos por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y para que la iglesia llegue a la unidad y al máximo conocimiento de Cristo, Dios ha instituido 5 ministerios a través del Espíritu Santo, porque eso los instituyó el Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, mi humilde opinión, por lo que yo le estoy diciendo es que sí existe la función apostólica, está tan vigente, y esa función no es la misma función, aunque tiene que mirar lo apostólico de Cristo, tiene que mirarlo porque esa gente se le dio una autoridad. Esa gente operaba en milagros, en prodigios. O sea, fueron comisionados. Ahora, ese Espíritu Santo instituye que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios que podríamos decir que es la mano de Dios, la mano de Dios. El dedo gordo viene a ser el apóstol,
este dedo que está aquí, que señala, es el profeta. El dedo del medio es el corazón, se llama el dedo corazón, y este es el evangelismo, porque la iglesia no crece, la iglesia no pasa nada si no hay evangelistas que prediquen el evangelio. Entonces está el dedo del matrimonio, que es el pastor, porque el pastor se casa con los 5 ministerios. El pastor funge a veces como apóstol, funge como profeta, funge como evangelista, funge como pastor y funge como maestro. Entonces ese dedo del anillo es el pastor, y el dedo más pequeño es el maestro, la enseñanza. Pero fíjense que ese dedo no puede tocar estos 3. Al único que puede tocar es el apóstol. ¿Por qué? Porque fíjate cómo es Dios. En esa ilustración que te estoy haciendo es que muchas veces los apóstoles son encumbrados por la gente que les rinde pleitesía, porque confunden la honra con la pleitesía. Pero déjeme decirle, la mano sin un dedo no sirve, sin una uña no sirve. Tiene que estar los 5 en función. Los 5 son importantes. Ninguno tiene hegemonía sobre otro, pero como en los tiempos de hoy estamos en esa onda, pues el Señor deja que en la enseñanza el maestro corrija, porque el apóstol es el que Dios le da esa palabra revelada. El apóstol es el que conquista territorio. El apóstol es el que alcanza lugares, pare hijos en el espíritu, porque eso es lo que hacía Pablo. Pablo llegaba a un lugar, establecía un grupo, y luego de ahí uno de sus hijos que él encontrara capaz como sus discípulos, él lo establecía como pastor, y ese lo trataba como hijo. Y esa es la función apostólica de estos tiempos, ¿ves? Esa paternidad que no podemos divorciarnos de ella, porque Cristo la tuvo con el Padre, y ahora mismo nosotros tenemos que estar conectados a alguien que nos sirva y nos pueda brindar esa paternidad espiritual, que podamos tener esa confianza. Yo siempre he creído que la cobertura apostólica tiene que darse en un marco donde la persona que quiere estar con otra persona tenga su corazón ligado. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha perdido lo que es ¿cómo se llama esto? La discreción. Hoy en día hay tanto bochinche y tanta cosa que o sea, hemos perdido esa discreción de guardar un secreto. Entonces, por eso es que el corazón tiene que estar ligado, porque los momentos difíciles de un hijo, donde tiene que ir donde el padre, decirle, mira, me siento así, y ahí el padre hace su función, ¿ves? Su función y su sabiduría para guiar, ¿sabes? Para hacer que ese hijo se sienta que no está solo, que hay un padre que lo vela, que lo protege. Entonces, basado en eso, es que usted tiene que entender que hay 3 tipos de apóstoles: los apóstoles de Dios, los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu Santo. Así que esté marcado en la Biblia, no le busque 5 patas al gato, o sea, en hecho. Hermano, si usted no entendió esta explicación, mire, y a mí, yo tengo aquí se siente una presencia tan poderosa, pero hermano, que yo quisiera brincar y gritar, porque más explicado no puede. Es más, yo voy a hacer una edición de esta explicación para ponerla viral, hermano. La gente tiene que escuchar con denuedo estas palabras de sabiduría que no son ensayadas ni nada. Aquí nosotros no hemos hablado de David y yo, pero es bueno que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está funcionando a través de la iglesia que somos usted y yo. Wow, David, te felicito, papá, te felicito de todo corazón. Gloria. Y es importante entender eso, porque el apóstol regularmente hoy en día lo que hace es, pues mira, transmitir lo de Dios. Un apóstol hoy en día es una persona ya aprobada, una persona que haya levantado iglesia. Por ejemplo, por eso es que se confunde. Cuando se habla de una función apostólica, se está hablando de que un hombre llegó a un lugar y está levantando un campo. Él es el padre de esos hijos que está pariendo ahí. Eso es el padre ahí. Y en ese lugar, él está haciendo una función apostólica en el aspecto paternal. Y eso es bien importante y tiene que haber, porque la orfandad es lo que está matando hoy en día a muchos cristianos
que Dios le ha dado dones, talentos, ministerios, pero como no son guiados por una persona de experiencia, una persona que ha vivido la vida, que ha visto de todo, porque no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, si hay alguien hoy que Dios lo use en milagro, mire, mi hermano, antes de nosotros nacer había un T.L. Osborne, había gente que, o sea, estaban los apóstoles, estaba un montón de gente haciendo milagros. Usted no vino, usted no es la última Coca-Cola en el desierto, pero a la misma vez usted tiene que ser canalizado por una persona mayor que lo guíe, que lo enseñe, porque hay muchas cosas que suceden que parecen, pero no son. Bueno, pero gloria a Dios por eso. El asunto es que Esmirna, esta segunda iglesia, Esmirna era una ciudad impresionante, impresionante. Era la ciudad más bella que tenía Turquía en esa área occidental que daba para Europa. Tenía puerto, tenía un montón de templos. Esta era una ciudad impresionante. Esto podríamos decir que era una cosmopolita, estilo Nueva York, estilo ¿cómo podríamos decir? Estilo San Francisco, una cosa apoteósica en aquel tiempo. Y el asunto es que el nombre tiene una cosa poderosa sobre lo que tenemos que entender de esta iglesia. Esmirna es un nombre que cuando usted lo define del griego, pues la traducción en portugués, que es lo más cerca al español, es mirra. Y usted sabe que al Señor Jesús le llevaron ¿qué? Oro, incienso y mirra. Y todo eso tenía que ver con las características de Jesús. Por ejemplo, el oro como rey, el incienso como digno de adoración y la mirra tenía que ver con la muerte y la resurrección. Y esta iglesia, dentro de la escuela de pensamiento histórico, se le conoce como la era de los mártires. Esto sucedió en el segundo siglo y tercer siglo. Es cuando se concentra la matanza más grande que hubo sobre los que profesaban a Jesucristo como el Señor Salvador y el Mesías prometido. Y lo más grande de todo esto, Pastor Luis, ¿sabe lo que estuve investigando? Y lo vamos a ver más adelante, es que la mayoría de las muertes provenía del choteo. Yo no sé cómo podemos decir eso que lo entienda todo el mundo, pero de la divulgación y de la presión de los judíos que estaban en esta ciudad. Eran los que más atacaban con el rey, con el sistema del emperador de los romanos, con el imperio romano. Eran los que eran los que se confabulaban para que matasen a los cristianos. Y fíjense cómo dice aquí, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo les dije a principio de cuando estábamos en el capítulo 1, que la cristología que Juan presenta en ese primer versículo de Jesús, hay un montón de nombres que se dan a Jesús. Y en el versículo 11, léalo, pastor. En el versículo 11 dice el que tiene oído. No, el capítulo 1, lea el versículo 11. Ok. Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ok, ahora lea el 17. Dice el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Siga. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow, poderoso eso, porque fíjense cómo es que Jesús se le introduce a esta iglesia. Se le introduce como el primero
y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto es importante porque les acabo de decir que esta iglesia sufrió mucho martirio. Es más, ahorita les voy a hablar del personaje más importante de esta iglesia, que todavía en los altares hablamos de este hombre que se llamó Policarpo, que era el obispo de esta iglesia, fue obispo de esta iglesia de Esmirna. Un hombre santo, un hombre que dio la vida por el evangelio, y aún el carcelero que lo llevaba, o sea, el oficial que lo llevaba para que fuese, para que lo quemaran, se tardó 1 hora en llegar al lugar y le decía: chico, por favor, tú eres un hombre querido, un hombre que todo el mundo te respeta. ¿De qué vale que tú digas que César es el Dios y comer de la comida sacrificada a los ídolos? Eso es un solo día y ya, y sales de esto, no tienes que morir. Y ahí sale la famosa frase de Policarpo y dice: no, yo no puedo hacer eso, porque 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo ahora lo voy a negar? Y así mismito fue a una hoguera y lo único que pidió fue media hora o 1 hora para que lo dejasen hacer una oración, y le voy a leer la oración para que usted vea lo que es un hombre de fe, un hombre, cómo Dios capacita. Yo le dije, yo no sé si le dije la semana pasada, que es interesante que la incertidumbre de los discípulos de cuándo el Señor iba a cumplir todo lo que él había dicho como señales, y él le dijo: no les toca a ustedes saber eso ahora, lo que les toca es que sean llenos del Espíritu Santo para que se preparen para el futuro. Y esto es importante porque esto se está dando en esta iglesia. Dios, a través del Espíritu, preparó a esta gente para dar su vida y ser fiel al Señor y al Evangelio. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero entre paréntesis dice: pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Importante esto, mire, el Señor en todas las cartas siempre va a resaltar lo bueno y lo que esté pasando dentro de la iglesia. Usted sabe que dentro de la escuela futurista, que es la que nosotros abrazamos, pues hemos dicho que estas iglesias son tipos de cristianos que siempre va a haber en la iglesia. Va a haber gente que pierda su primer amor, que Dios lo mande a que vuelva, que se arrepienta y vuelva a hacer las primeras obras. Y también aquí va a haber gente que van a ser atribuladas, que van a pasar aún por la misma muerte, y el Señor se le va a presentar a ellos: mira, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el que estuve muerto y vivo. Por lo tanto, tú no tengas miedo de lo que tú vayas a pasar, porque si yo resucité, la esperanza es que tú también tendrás vida. Y esto es importante entenderlo, porque Jesús le dijo a Marta, cuando Lázaro murió, había un concepto de la resurrección. Y cuando Marta se enfrenta al Señor, el Señor le dice: Marta, yo he venido a resucitar a tu hermano. Y ella le dijo: yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Y Jesús la pone en tiempo y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después dijo: y los que estén vivos y hayan creído en mí, ya han comenzado a vivir la vida eterna. O sea, todos los que hemos aceptado a Jesús ya estamos experimentando la vida eterna. ¿Cómo la estamos experimentando? Pues mire, la estamos experimentando porque sabemos que este cuerpo se puede desvanecer, pero nuestro cuerpo interior se está fortaleciéndose y está siendo preparado para ese día cuando estemos en su presencia. O sea, para nosotros la muerte es simplemente la puerta para la vida eterna.
pero ya la estamos viviendo porque tenemos ese conocimiento. Nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos en quién estamos parados. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que lo que él dijo es verdad porque él no lo dijo de la boca para afuera, sino que él estuvo muerto y ahora vive y está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros, guiándonos a través de su espíritu y hablándonos a través de su palabra. ¿Qué más usted quiere? Yarolin, ahí la clase que estabas dando anoche, que estabas hablando acerca de que estamos viviendo en una vida, en la vida eterna, ya. Exactamente, ya estamos viviendo la vida eterna. El tener el conocimiento Gloria de que usted puede cerrar los ojos ahora y usted sigue viviendo porque su mente, su conciencia, sus ojos espirituales, todo lo que usted, porque usted, este es el estuche, este es el vehículo que Dios le dio para que usted se moviera en este lugar de los mortales, pero usted es más que eso. Usted es un alma viviente, un espíritu vivificado ya dentro de usted, que ese sigue viviendo. El problema es que la gente no entiende que están viviendo una vida eterna, aunque no hayan aceptado a Jesús. El problema no es la eternidad, el problema es dónde la vas a pasar. Si la vas a pasar en oscuridad, lejos del Señor, en un tormento eterno, o la vas a pasar en la presencia, donde no hay la presencia, donde la luz de Dios ilumina todo. Ahí es que nosotros queremos estar y ya estamos viviendo eso. Entonces, fíjense que le está diciendo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mire, no hay duda, no hay duda. Estos son los versículos que el Evangelio de la Prosperidad quisiera sacar de la Biblia y votar estas páginas. Pero no hay lugar donde el Evangelio de Jesucristo sea más próspero que los lugares donde hay necesidad. No, eso está probado ya. Donde el evangelio florece es donde hay necesidad, donde hay pobreza, donde hay enfermedad, donde hay toda clase de males. Ahí es donde el evangelio florece. ¿Por qué usted cree que cuando Jesús vino, su manifestación fue de pobre? No, mire, cuando a Jesús lo fueron a presentar, la ofrenda más pobre que eran palominos, eran palomas. Y eso fue lo que ofreció Jesús. María y José ofrecieron eso por Jesús. No era una familia pudiente. Cuando aquel Natanael dice dice que de dónde, ¿cómo que dijo? De Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret era un pueblo pobre hasta la miseria. Y aquí Jesús está reconociendo, y esto es lo grande, mi hermano. Mire, lo grande de todo esto y la gran verdad que usted y usted puede copiar esto es una frase violenta, que usted puede estar en el lugar más rico del mundo y ser un miserable, como puede estar en el lugar más pobre del mundo y ser el hombre más rico, porque la riqueza no te la da lo que tú posees. La riqueza te la da el tener a Cristo en tu corazón. Esa es la riqueza. Esa es la riqueza. Y aquí esta gente vivía en una ciudad populosa y vivían en pobreza. Y el Señor la reconoce. Aquí está Jesús reconociéndola. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y dígame si el pobre no sufre cuando no tiene plan médico, cuando a veces no sabe cómo va a nutrir a su familia de alimentos, cuando hay madres y padres desesperados buscando para darle un hijo, para darle. O sea, eso trae tribulación. Por eso es que cuando usted, y perdone que esto es un paréntesis, pero esto cae al dedillo aquí, cuando usted va a Lucas capítulo 4, versículo 18, que está hablando de la agenda del cielo, cuando Jesucristo se pronuncia en su iglesia y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para. Ahí hay un propósito para. Cada vez que dice para en la Biblia, hay un propósito. ¿Para qué? Lo primero fue para traer una buena nueva a los pobres. Segundo, para sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, darle vista a los ciegos. Mire, si usted toma esas cosas y las humaniza, lo más simple, usted se va a dar cuenta que la pobreza trae ¿qué? Angustia del corazón. Por eso es que el Señor viene a traer una buena nueva para los pobres. Segundo, lo que trae es sanidad para el alma herida. Tercero, a dar vista. ¿Por qué? Porque la persona que está herida, la persona que está dolida, llora. Y cuando usted llora, usted no puede ver.
las lágrimas no lo dejan ver. Y dice para sacar a los presos de la cárcel, claro, porque la pobreza trae dolor, el dolor trae lágrimas y las lágrimas traen capacidad, que es un tipo de cautiverio. Y por eso es que el Señor termina diciendo, pero yo he venido a predicar el año agradable. Eso está diciendo ahí que eso es un tiempo específico donde se termina algo y comienza algo nuevo para aquellas personas que puedan aceptar al Señor. Y aquí dice, estuvo muerto y vivió, y dice esto, porque esos primeros 200 años más, hermano, los cristianos fueron la semilla, el abono para que este evangelio creciera. ¿Por qué? Porque a la medida que muere un justo, estimada es ante el Señor la muerte de sus santos. Y esto es importante porque cuando un justo muere y muere de esta forma, la gente puede entender que ese hombre vivió y dio la vida por algo que es verdad. Nadie da la vida por un embuste, por una mentira. La gente da la vida por algo que ha experimentado, por algo que ha sido testigo. Por eso me gusta ese corito que dice, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa del Señor Jesús. Entonces, le dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Mire, esta ciudad era una ciudad bien pomposa y se dice que fue destruida en un tiempo y hubo una colonia de judíos que llegaron a esta ciudad y ayudaron, porque el judío tiene una capacidad de hacer dinero. Dios le dio la capacidad de hacer riqueza, de amasar riqueza. Y toda esa capacidad viene de que ellos pueden ser los demonios más grandes, pero los principios de la escritura, de la Torá, respecto a cómo el Señor le exigía a cada uno que no viniera con las manos vacías, que entregara sus primicias, que diera sus diezmos, sus ofrendas. Usted puede hablar en aquel tiempo de que aquello era comida, cebada, frutos y ese tipo de cosas, pero ese era el objeto de cambio. Por eso es que siempre se pedía un cordero, se pedía un becerro, todo eso costaba dinero. Por lo tanto, todo lo que tenía valor en aquel tiempo, con eso el judío daba y era prosperado porque lo había dicho el Señor a través de Moisés y quedó como ley. Y Dios, cuando establece algo en su palabra, lo tiene que cumplir por encima de todas las cosas. Y ahí se ve la prosperidad de los judíos. Mire, los judíos cuando es tiempo de primicia y tienen un negocio, se venda $1 cuando se abre la tienda a las 9 de la mañana o a las 8 cuando ellos abran. Esa primera venta que se hace en esa tienda, sea $1.000.000, sean $10, sean 20, ese dinero ellos lo toman y lo dan a la sinagoga. Y por eso es que esa gente, donde quiera que están, son prósperos. Y nosotros nos gusta darnos golpe de pecho de que Israel es el pueblo de Dios, pero no queremos hacer lo que ellos hacen para que Dios los bendiga. Queremos vivir la vida haciendo miserable, no creyéndole al Dios que le da a ellos, que es el mismo que es de nosotros, que nos puede dar a nosotros más abundantemente de lo que pedimos y deseamos. Pero bueno, eso es, lo digo como pastor, pero eso tiene que nacer en su corazón, porque el dar es una revelación de Dios. Te da por 3 cosas: por agradecimiento, por conocimiento y por amor. Perdón, por agradecimiento, por obediencia y por último por amor. Esas son las 3 razones que lo hacen usted dar, o por lo menos así tienen que ser las 3 razones. Por agradecimiento, porque usted da de lo que Dios le da. Por obediencia, porque Dios no necesita tu dinero, necesita tu obediencia. Y por último, por amor, porque Jesús es el ejemplo de Dios de cómo se da por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ay, Dios mío, ¿qué es esto hoy? Esto aquí esto es mucho con demasiado. Siga, pastor, por favor. Aleluya. Entonces estos judíos ayudaron a reconstruir la ciudad. Y acuérdense que esto es importante entenderlo. El marco histórico del Nuevo Testamento se da basado en que Jesús aparece en la escena de la historia bajo la hegemonía del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué yo quiero decir con eso? Bueno, que usted tiene que entender que el evangelio, o sea, Cristo llega a la tierra
él llega al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está sumado a un imperio que lo domina, y para ellos poder manejar su religión y su relación con el Dios de Israel, tenían que hacer alianza. Los saduceos, porque todo había sido reducido a lo que se conoce como el Sanedrín, que era un grupo de 70 hombres que ahí tenían gente de todas las sectas que habían, ¿verdad? Y la mayor eran los saduceos y los fariseos, pero habían esenios que luego se fueron, pero también habían esenios y habían celotes. Entonces, ese grupo eran los que establecían la política religiosa de Israel en ese tiempo, de Palestina en ese tiempo. Entonces, los sumos sacerdotes, que regularmente eran todos saduceos, ellos tenían acuerdos con los gobernadores y los procuradores romanos para que se les permitiera darle culto de la forma que ellos le daban al Señor. Y ellos lograron convencer a los romanos, que eran paganos politeístas, a que ellos solamente le servían a un solo Dios. Por lo tanto, a ellos no se les exigía que se doblaran para que confesaran a los césares como dioses. Ellos estaban exentos de eso. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde era que iban los misioneros, los apóstoles a predicar el evangelio? Pablo era uno que cuando llegaba ¿dónde? A la sinagoga, a revelarles a Cristo a través de la escritura a los judíos. Y si usted va y ve todo el Nuevo Testamento, usted va a ver que Jesús, cuando hablaba, ¿dónde hablaba? Pues hablaba en Palestina, en el norte, en el sur, a los judíos. Y los que creyeron en él fueron judíos. Esto nace dentro del judaísmo. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, los primeros evangélicos o los primeros que aceptaron a Jesús eran judíos. Y eso enojaba a los judíos del judaísmo que no aceptaron a Jesús. Acuérdense que Juan lo escribe bien claro: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. No todos, porque hubo algunos. Los suyos no le recibieron, mas los que creyeron en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia nace dentro del judaísmo, saca a la gente del judaísmo y los mete, o sea, no es que los mete, sino que ellos entienden que la promesa del Mesías es Cristo. Cristo es ese que anunciaban los profetas en el Antiguo Testamento. Eso molesta mucho a los que se quedaron en judaísmo, y por eso emprendieron una guerra campal. Y en esta iglesia estaba sucediendo algo bien importante, y era que como esta iglesia Esmirna, igual que todas estas iglesias en Turquía y fuera de Palestina, había mucha idolatría, y no todo el mundo estaba de acuerdo con esa idolatría, porque la practicaban con ritos sexuales y sacerdotes y un montón de cosas. Y había mujeres que tenían pudor, que tenían decencia. Y la mayoría de estas mujeres eran mujeres que eran ricas, eran esposas de magistrados, de gente con rango en el ejército y en el gobierno. Y ellos admiraban a las mujeres judías y admiraban la religión judía porque los veía como puros, adorando a un solo Dios. Y los veía que ellos se guardaban de todas estas cosas pecaminosas, y muchas de ellas se hicieron prosélitos. Y estas fueron las que usaron los judíos que decían que eran judíos, y en aras de defender su religión, hacían que estas mujeres hablaran con los gobernantes para que metieran preso a los judíos que se convertían o que aceptaban a Cristo como el Mesías, y los hacía que los mataran. Y esto, por eso es que aquí el escritor le llama sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, le dice. Y aquí la esperanza se presenta precisamente en la cristología. Le dice el Señor: yo soy el primero y el último. ¿Por qué esa expresión? Bueno, aparte de lo que nosotros conocemos de que Jesús es el alfa y el omega, se presenta el autor y consumador de nuestra fe, esta expresión tiene que ver con esta ciudad. Todas estas ciudades luchaban por ser la número uno en ciencia, la número uno en lo que fuera, en el comercio, en lo que fuera. Y esta era una ciudad
que se reconocía como la número uno. Mucha gente reconocía Esmirna como la número uno, como la primera ciudad de esa área por ahí. Entonces Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? El primero aquí soy yo y el último soy yo, porque estas ciudades se caen, pero yo permanezco. Y le está diciendo a esta gente también, le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes van a tener todavía, viene una tribulación de 10 días. Los 10 días, lo que podemos decir de esos 10 días es simplemente que iba a ser algo corto. ¿Por qué? Porque como dice el boricua, el jíbaro boricua, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Siempre cuando viene una prueba, usted va a notar esto en toda la escritura. Por eso es importante entender, y yo me imagino que el pastor Luis habrá preparado un mensaje sobre esto, sobre cómo cuando Dios manda a guardar a su gente, cuando Dios guarda a su gente. Esos 40 días, lo que llamamos la cuarentena, que viene de 40 días, 40 en la Biblia significa tiempo de cambio. A los 40 días algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Cuando Moisés bajó de allá, tuvo 40 días. Cuando Jesucristo estuvo ayunando 40 días, fue llevado por el Espíritu y regresó en el poder de su fuerza. Dice que Goliat estuvo hablando 39 días y medio, pero al 40 días, en el 39 y medio, apareció David para cortarle la cabeza. O sea, siempre que hay un tiempo de guarda, de que Dios guarda, lo que viene detrás es algo poderoso. Por lo tanto, aquí estamos hablando de 10 días, lo que está hablando es que este tiempo de sufrimiento y de ser probado y de mucha tribulación y de estar preso y de muerte iba a durar poco tiempo para el Señor, porque 10 días aquí duraron 2 siglos y nosotros estamos ya en el siglo XXI. Pero no hay duda que todavía en este tiempo, por allá, en el Medio Oriente, en Oriente, hay hombres y mujeres que están, como la iglesia de Esmirna, dando su vida por el evangelio. Dando su vida por el evangelio. Y es importante porque mire lo que dice aquí. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es importante porque cuando Juan le está escribiendo a esta iglesia, le está hablando de fidelidad y de lealtad. Si hay algo que Dios reconoce, dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí y que Él es galardonador. ¿Sabe qué quiere decir galardonador? Que Él premia a los que creen y los que le buscan creyendo. O sea, cuando tú das un paso en dirección al Señor, créeme que de allá para acá lo que viene es bendición. Siempre hay bendición. Cuando tú aceptas el reto de creerle a Dios, de emprenderte en una aventura de fe de lo que Él te ha mandado, siempre Dios premia eso y lo premia para que lo vea todo el mundo y encima de eso tienes una corona incorruptible que se llama la corona de la vida. Si no, pregúntele al pastor Luis, que tenía tremenda casa allá en la Florida con piscina y con todo y está metido ahí en el Bronx. Dios lo bendiga y lo guarde. Mira, David, pastor, cuando habla, Dios es así. Cuando habla de que tendréis tribulación por 10 días, eso es literalmente en el versículo 10. Dice que serán echados en la cárcel, vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sí, los 10 días es simbólico, pero lo otro es real, lo otro es literal. Explícanos lo del simbolismo de los 10 días. Pues los 10 días lo que está hablando es, si tú notas, todo este libro siempre hay plagas, o sea, y duran 7 años, o sea, hay una tribulación de 7 años y hay copas, y entonces es continuo. Van a haber 3 años y medio constante de plagas, unas con otras ahí mezcladas, una cosa tremenda. Pero aquí está hablando de 10 días. Eso no, ese simbolismo lo que quiere decir es que esto va a ser un periodo corto, más corto que lo otro. ¿Entendió? Los 10 días es que va a ser un periodo más corto. Más corto. Ajá. Perdóname, entonces dice, después de los 10 días, él le dice la parte que tú me estabas diciendo ahora, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Que no importa ese periodo corto, lo que está pidiendo él es fidelidad hasta la muerte.
Exactamente, lo que está el Señor. Exacto, mira, es interesante que ustedes conecten esto. Esto es bien importante. O sea, cuando empieza cada iglesia, usted va a ver que en la revelación de Cristo es diferente. A Éfeso, él se le presentó como el que tiene las 7 estrellas en la diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Ve? Porque esa es la necesidad de esa iglesia. Esmirna se le está presentando como el primero, como el postrero, como el que estuvo muerto y ahora vive, porque ese es lo que está pasando en esta iglesia. Entonces aquí él le está diciendo, yo conozco lo que tú estás viviendo y van a ser probados y van a echar, o sea, mire, a Dios nada lo toma por sorpresa y no debe tomarnos a nosotros nada por sorpresa, porque Dios nunca te va a tener a ti en oscuridad. Dios es luz. Yo soy la luz, dijo Jesús, y el que a mí viene encontrará la luz de la vida. O sea, Dios nunca te tiene en oscuridad. Todo lo que vaya a suceder, el Señor te lo va a advertir primero, te lo va a revelar primero. Eso es importante que usted lo entienda. Amós capítulo 3, versículo 8, 7 dice, y no hará nada, nada es absoluto, nada. Jehová el Señor sin que antes le revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, ¿y cómo se revela Dios? Ya lo expliqué, 5 formas. Y además de eso, usted puede seguirle buscando. 5 formas: la naturaleza, la historia, los profetas, Cristo y su palabra. Y encima de eso, el libro de Hebreos dice que por sueños, por visiones, hay un montón de cosas que Dios siempre se revela a los hombres y mujeres, para que lo advierta. Usted no se ha dado cuenta que cuando viene una catástrofe, de momento aparece un video que hace 6 meses, 1 año atrás, 2 años atrás, alguien Dios le reveló. Lo que pasa es que o no le hicimos caso o no lo habíamos visto, pero Dios sí anuncia las cosas que van a suceder. Por eso yo he determinado en mi vida hace 20 años que yo voy a mejor a pecar. Oiga bien lo que voy a decir, voy a pecar de crédulo que de incrédulo. Yo prefiero morir creyendo que morir no creyendo. Comparto contigo, estoy de acuerdo contigo, David. Sí, no, yo creo, todo lo de Dios yo lo creo. Yo no quiero que nada me sorprenda. Y esto es importante, mira, sobre la persecución de los judíos contra los cristianos, pastor, vamos a leer varios versículos para que ustedes vean esto. Ya yo lo expliqué, pero quiero que no sea boca nada más, y porque me gusta que lo lean. Porque ahí usted busque ese libro de los Hechos y vamos a ver esto que es bien interesante. Pastor, Hechos 13, versículo 50. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Para que usted vea, ahí se está viendo en el ministerio de Pablo lo que está pasando. Ahora lea, pastor, lea el 14 y el versículo 2. Voy primero al 14. No, el capítulo 14, versículo 2. Perdón. 14, versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Oye, qué malo. Ahora lea el 19 de ese versículo 14, lea. Ajá, dice el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Oye, le dieron tremenda pela a piedra pura y creyeron que estaba muerto. Para que usted vea, eso en 3 ciudades, en Iconio, en Listra y en Tesalónica. Eso es lo que se llama Macedonia. ¿Se acuerda cuando Pablo vio un chiquitito que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos? Eso eran 3 ciudades que él fue a predicar. Y mire, y eso pasaba donde quiera que llegaba la fe en Cristo como el Mesías,
a los judíos eso los reventaba. Y como ellos se creían que estaban haciéndolo bien, porque acuérdense que Jesús muere porque Jesús se hace hijo de Dios. Jesús dice que es hijo de Dios. Y al decir hijo de Dios, eso es la blasfemia, porque Dios no puede tener hijo, porque para los judíos Dios es el espíritu. ¿Cómo era que iba a venir un hombre a ser hijo del Dios de Israel? Y más morir, ser muerto, cuando para ellos el sacrificio humano estaba prohibido por Dios desde Abraham, que no lo dejó matar a Isaac, que era un tipo de Cristo. O sea, los judíos estaban seguros de que ese no podía ser, pero otros fueron persuadidos por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y es el único que te puede traer y revelarte a Cristo. Entonces, mira, ahí vimos, y otras de las acusaciones que habían para que los romanos le metieran mano a los judíos era que decían que los judíos, cuando celebraban la Santa Cena, pues ellos hablaban acerca de que este es mi cuerpo, este es mi sangre, este es mi cuerpo, cómanlo, este es mi sangre. Entonces los acusaban de caníbales, decían que es una religión caníbal. Cuando le hablaban de ¿cómo se llama esto? Ellos hablaban del amor ágape, decían los judíos que eso eran orgías sexuales que habían en las comunidades cristianas. En este primer comienzo del evangelio, Cristo dice en Mateo: no crean que yo he venido a traer paz, yo he venido a traer división en la familia, con una espada voy a separar la familia. Cristo lo que estaba diciendo era que la gente, por causa de él, se iban a dividir, porque en familia hay gente que no iba a creer, iba a haber gente que iba a creer y iba a estar dispuesto a dar la vida por Jesús. Y a eso estaba pasando en muchos lugares de esas sinagogas judías, donde algunos creían y se salían de la iglesia y se iban a la nueva congregación. Pues eso, para los judíos que practicaban judaísmo, era una otra acusación que tenían en contra de los primeros. Y esto logró que hubiese un montón de cosas. Pero aquí hablan de la corona de la vida. Y la Biblia habla de varias coronas. Y yo quiero que veamos eso, porque eso es bien importante. Cuando la Biblia habla de la corona de la vida, pastor, búsquese el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. Para que usted vea. Para que usted vea las diferentes coronas. Véalo, pastor. No lo oigo, pastor, no lo oigo. Pacho, estaba inspirado. Vuelvo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera corona, corona de la vida, corona de la vida. Vamos a hablar de otra corona. Búsquese 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Perdón, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Pues ese versículo grande, ahí ese versículo está violento. Léalo otra vez, pastor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Ok,
¿Cómo interpretamos la corona de justicia que Pablo está diciendo que se va a ganar él y que se va a ganar todos los que aman al Señor? Yo creo que usted entienda algo bien importante, pastor, y todos los hermanos que nos escuchan, Yarolin y Miriam y Elizabeth Oliva por ahí, que no me ha llamado para explicarle lo del sábado, porque es que no puedo eso escribirlo. Tiene que explicarle, pero mire, oiga esto. Cuando Pablo usa el término justicia, Pablo lo que está refiriéndose es a la correcta relación. La justicia de Dios para Pablo es cuando el hombre entra en una correcta relación con Dios. Acuérdense que Pablo en la carta a Romanos explica que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Al estar destituidos de la gloria de Dios, no teníamos comunión con Dios, no teníamos relación con Dios. En el momento que nosotros aceptamos al Señor, entonces nosotros entramos en una relación de vida con el Señor y estamos en una correcta relación. Ahora, esa correcta relación exige ¿qué? Integridad, fidelidad. Y todo eso, lo único que lo puede ocasionar es el amor que uno sienta por el Señor. Cuando tú amas a Dios, porque cuando tú entiendes que la gracia de Dios en Cristo Jesús ha sido derramada sobre tu vida, hay un agradecimiento, hay una alabanza, hay una adoración, hay un amor que se desarrolla con el Señor que no te permite pecar, porque el pecar tú sabes que te aleja y al tú alejarte de Dios te sientes miserable. Porque entonces, por eso él decía, miserable de mí, que este cuerpo hace lo que yo no quiero que haga. Entonces, esa correcta relación solamente la podemos adquirir por fe, la justicia de que el sacrificio de Cristo no tan solo nos lavó, nos lava y nos sigue lavando, pero en ese proceso no es tú abandonarte, es tú, Pablo lo que está hablando es que tú tienes que mantenerte fiel, amando y obedeciendo al Señor. A esos el Señor le dará una corona de la vida. Y no tan solo a los que aman su venida. Mira, Pablo fue un apóstol poderoso, pero Pablo no vio a Jesús. Pablo lo vio glorificado en visión por allá. No puso su cabeza como Juan. Él no, como Pedro, como los otros. No, él no lo vio. Por lo tanto, él amaba su venida porque era lo que lo iba a llevar a conocer personalmente a su Señor. Importante eso. Vamos a ver la otra corona. Primero la corona de vida y luego la corona de justicia. Ya hemos hablado de dos coronas. Vamos a la tercera corona, que es la corona del regocijo, del gozo y de la gloria. 1 Pedro 5:4. Ah, no, esto está muy bueno. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, eso está tremendo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Ahí está hablando, ya tenemos la corona de la vida, la corona de la justicia y la corona de la gloria. Gloria. Vamos a leer la corona de gloria y la corona incorruptible. Mire, cuando usted tiene que verlo desde el punto de vista, ¿verdad?, léxico, y Pablo cuando habla de esto y Pedro cuando habla de esto, lo que tienen en mente es las grandes olimpiadas que hacía Grecia y hacía Roma. Habían unas olimpiadas tremendas donde a los ganadores se le ponía una corona de laurel. Pero la corona de laurel es como la cinta que le ponen a los caballos paso fino, que cuesta $2. Pero no es lo que cuesta la cinta, es lo que representa esa persona que le ponen la cinta. Porque ese ha tenido que vencer a un montón de contrincantes. Y en esta vida, nosotros tenemos que, Cristo venció por nosotros, pero nosotros nos toca afirmar la victoria de Cristo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestro medio ambiente, en la iglesia. Nos toca afirmar
victoria. Y por lo tanto, cuando nosotros afirmamos esa victoria que Cristo tuvo en nosotros, nos espera esa corona de la vida, esa corona de justicia, esa corona de la gloria incorruptible que habla la palabra del Señor. Y eso es lo que se le está prometiendo a esta iglesia. Ese era el máximo galardón. Eso es como la medalla de oro, que esa medalla de oro no, a lo mejor no cuesta más de 50 pesos en las Olimpiadas. Pero usted sabe lo que esa persona que tuvo que hacer ejercicio, tuvo que ir a eliminatoria, tuvo que visitar un montón de países, ir ganando para entrar dentro de una élite para poder competir nada más. O sea, y después, dentro de tantos atletas que hay, tú ser galardonador, ser galardonado por una medalla, eso es esa gloria que tú te llevas, ese regocijo que tú te llevas de haber vencido, no tiene precio. Y mire, eso es terrenal. Ahora, imagínese, yo nada más me pongo a imaginarme el día que el Señor venga o que yo vaya donde Él. Cuando yo pueda ver eso, cuando mis ojos se abran espiritualmente y yo pueda estar en esa espera de gloria, mi hermano, eso no tendrá precio. Nada del mundo se va a comparar, ni disco de oro, ni ser reconocido, ni nada de eso se va a comparar con esa gloria venidera que nosotros habrá de manifestarse cuando estemos en la presencia del Señor y podamos escuchar esa voz dulce que nos diga: ven, buen siervo fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel, ahora entra en lo mucho, que es en el gozo de tu Señor. Mira qué lindo esto que escribe Moraima, y quiero hacer mención sobre esto que Moraima escribe: recompensa por la fidelidad en servicio, recompensa por entrega, recompensa por convicción, integridad, veracidad y justicia. Qué lindo. Amén. Gracias, Amén. Moraima. Amén. Y mira qué interesante, termina diciendo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esto se pone bueno. Ahora es que esto se pone bueno, pastor. Ahora vamos a explicar esto, porque esto está poderoso. Este concepto de la segunda muerte solamente lo menciona Apocalipsis por allá al final, en capítulo 20 y 21. Esto no aparece en más ningún sitio en la palabra del Señor. Entonces, esto es importante porque los judíos, específicamente los saduceos, ellos pensaban que la muerte era el final, que ahí se acababa todo, basado en Eclesiastés. Busque Eclesiastés capítulo 9, porque esto es importante que la iglesia aprenda esto importante. Eclesiastés capítulo 9 dice de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Véalo, pastor. Sí, dame un break. Eclesiastés. Ajá. Dice Eclesiastés 9, versículo 4. Déjame buscar la Reina Valera. Dice versículo 4: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Lea el 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Párelo ahí. Esto es una doctrina que la tienen los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, y mucha gente por ahí está en esa onda, leyendo esto y dando esto como que esto es final y firme. Esto lo escribió un saduceo que no cree en la resurrección, que no cree en vida después de la muerte. Por eso es que dice que los vivos saben, pero los muertos no saben nada y que su memoria es puesta en el olvido. Eso no es verdad. O sea, ese es el concepto que ellos tienen antes. Acuérdense que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento,
los que escriben y los que vivieron este tiempo no tenían conocimiento de que existía un diablo. Conocían el mal, pero ellos entendían que el mal y el bien y todo provenía del Dios, y específicamente los judíos. Ellos entendían que todo esto provenía de Dios. Por eso es que cuando usted lee el libro de Job, que es el libro más antiguo que se escribe, Job dice, a la mujer le dice que recibiremos el bien de Dios y el mal no, atribuyéndole el bien y el mal a Dios. Cuando sabemos hoy en día, porque el Nuevo Testamento Jesús nos da claridad sobre, el Nuevo Testamento nos da claridad sobre que existe el mal y el mal está capitaneado ¿por quién? Por el adversario, por el enemigo, por Satanás. Porque Dios dice que toda dádiva y todo perfecto proviene de Dios, nada de lo malo proviene de Dios. Por lo tanto, hoy sabemos y podemos, y también sabemos que hoy hay vida después de la muerte. Salomón no sabía nada de eso. Nada de eso, ni David, ni toda esa gente. Ellos pensaban esto mismo, que ahí se acababa todo. Es en el Nuevo Testamento donde comienza. Obviamente, esto es lo que la academia te va a decir un montón de cosas y va a decir que esto es concepto griego o lo que sea. Mire, Dios siempre usó una mula, puede usar a los griegos, a los romanos, a los chinos, a quien sea, para darnos revelación. Lo que nosotros no tenemos que cerrarnos y entender que nadie puede dar nada si no viene de parte de Dios. Por lo tanto, los saduceos entendían que la muerte era el final, pero para los judíos ortodoxos, entiéndase los rabinos fariseicos, decían que esto era muy simple. Y ahora mismo yo me he hecho un cuestionamiento. Yo, el pastor David, me hice un cuestionamiento hace poco. Y yo te repito esto para que te pongas a pensar. A mí no me hace sentido el hecho de que Dios haya creado una máquina tan perfecta que es el ser humano. Porque cuando usted se pone a examinar el ser humano, todos los el sistema nervioso, todos los sistemas que usted tiene adentro y cómo todos funcionan para que usted viva, coma, respira, se mueva, haga tantas cosas y usted dure 70, 80 años y que se acabe todo. Yo no puedo entender que Dios haya hecho una cosa como esta y que eso sea el final de todas las cosas. No. Creo que no. Tiene que haber algo. Y ¿sabe cómo yo probé que hay algo? Mire, yo lo probé o me convencí, porque cuando yo me acuesto a dormir, yo duermo 8 horas y en esas 8 horas yo siempre estoy soñando y casi siempre nunca estoy aquí. Donde estoy durmiendo nunca estoy en otro lugar, en otra dimensión. O sea, estoy en lugares que ya yo he visitado. O sea, estoy soñando con gente, siento, me aflijo, me pongo contento, me lleno de esperanza. O sea, que yo estoy vivo, aunque estoy durmiendo y no me he movido de mi cama por 8 horas. Por lo tanto, eso quiere decir que mi cuerpo ahí acostado, lo que soy yo, el ser que hay dentro de mí, está vivo, pensando, meditando, hablando, teniendo conversación. Y eso es lo que muestra Cristo cuando habla de rico y el Lázaro. Eso. Que el rico pudo conocer, sabía que estaba Abraham ahí, sabía que era Lázaro. ¿Cómo sabía que estaba Lázaro ahí? Él hablaba, él escuchaba, él sentía, él tenía sed. Y estaba enterradito en una tumba por allá. Por lo tanto, no es que la memoria se olvida, no, yo creo que esa conciencia está viva constantemente. Y en este concepto que dice aquí, que el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, lo que está diciendo, mire hermano, hay una muerte que es la física, que todos vamos a pasar por ahí. Esa la venció Cristo y vamos a resucitar. Pero hay una primera resurrección. Eso significa que si hay una primera resurrección, tiene que haber una segunda. Por lo tanto, tiene que haber una muerte para que haya resurrección. Por lo tanto, hay otra muerte y hay otra resurrección. Esa segunda muerte que hay, o habla aquí, ¿de qué es lo que habla aquí? De la segunda muerte. Lo que está hablando es esa alma que recibirá el castigo del juicio de Dios. No tan solo morirás físicamente, sino que aún esa conciencia viva que está en ese lugar de tormento, le caerá el juicio de Dios y la destruirá por completo.
Eso es lo que habla de esa segunda muerte. Pero eso ocurre en Apocalipsis, cuando dice que hay una segunda resurrección donde todo el mundo resucita. Todo el mundo resucita. Y esa gente que resucita son juzgados. Esa gente son juzgados. Y esa es la muerte que explica aquí Jesucristo, que no van a sufrir los que mueran, los que sean fieles hasta la muerte y mueran por la causa del Señor Jesucristo, o muramos en Cristo, de viejo, de lo que sea. Nosotros tenemos esa corona de vida, y esa corona de vida, por serle fiel al Señor y morir en Cristo, no vamos a ver, no tendremos parte de esa segunda resurrección. Al contrario, nosotros viviremos eternamente con el Señor, donde el Señor le dé la gana, arriba o abajo o donde sea. Después que estemos con el Señor, estamos bien.